Hola, muy buen día para todos. Mi nombre es Johnny Rincón, soy ingeniero electricista y trabajo para la compañía Proeléctrico Representaciones SA. Actualmente me desempeño en el cargo como coordinador de proyectos y especificaciones en baja tensión. Básicamente el día de hoy vamos a realizar un video que es el tema cómo interpretar asertivamente la curva termomagnética de un interruptor, un tema bien importante para todas las personas que están involucrados en el gremio eléctrico. Generalmente cuando trabajamos un diseño eléctrico nos entregan un unifilar con una serie de protecciones que básicamente están asociadas a unas curvas termomagnéticas que cada fabricante publica para cada una de sus gamas de interruptores. Muy importante también tener en cuenta que estos interruptores son testeados bajo una norma internacional europea que es la IEC 6947-2. Esta norma básicamente cuando se hacen las pruebas de laboratorio trabajan todos los equipos con las pruebas en el orden de 40 grados centígrados. Y uno debe tener en cuenta que mediante esta curva que, digamos, publica el fabricante, van a existir unos derrateos de acuerdo a la temperatura ambiente en la cual vamos a trabajar nuestros proyectos. Entonces es importante tener este análisis. Por ejemplo, acá estamos viendo que a medida que sube la temperatura, el interruptor sufre un derrateo de tal manera que va a quedar de menor capacidad de corriente que la I nominal a 40 grados centígrados. Y por el contrario, cuando la temperatura es muy baja, por ejemplo a 0 grados centígrados, tranquilamente el interruptor se podría estar sobredimensionando a un 10% de su corriente nominal. En conclusión, por ejemplo, si tenemos 0 grados centígrados para un equipo, un interruptor de la línea LS, que es la línea que manejamos dentro de Proeléctrico, de 100 amperios estaría en el orden de 110 amperios, así se comportaría su curva termomagnética. Pero si por ejemplo subimos a una temperatura del orden de 50 grados centígrados, estaríamos hablando de, aquí estamos hablando de 50, 60, 70, 80, 90, alrededor del 95% de la corriente, es decir, que se comportaría a 50 grados como un interruptor de 95 amperios. Tener en cuenta que estamos hablando de una referencia de 100 amperios. Adicionalmente, cuando tenemos toda esta información, muy probablemente, por ejemplo, a través de un software podemos llegar a tener una superposición de curvas de unos ramales específicos donde vamos a hacer un análisis de selectividad o inclusive de filiación si es requerido. Entonces, básicamente, cuando vamos a interpretar una curva de un interruptor, vamos a depender específicamente de dos alternativas. La primera alternativa es con las curvas termomagnéticas que reporta el fabricante. En este caso, por ejemplo, LS reporta que para el rango de interruptores entre 40 y 100 amperios de la línea ABN o ABS están trabajando con este tipo de curva. Adicional, acá podemos ver el derrateo también para esta misma familia de interruptores. Tener en cuenta que los interruptores generalmente en diferentes marcas se consolidan y se muestra una curva de este tipo. ¿Cómo es la curva? Básicamente muestra en el eje vertical la operación en tiempo, en el orden de segundos, y en el eje horizontal, la corriente en amperios. Pero en este caso lo están mostrando es en n veces la corriente, ¿cierto? Para poder generalizar. Entonces vamos a hacer un ejemplo para un interruptor de la línea LS de la familia ABN 100D. Tener presente también que cuando se muestra una curva solamente se muestra uno de los polos porque todos los polos de un interruptor tienen la misma curva y actúan de forma independiente. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se genera un cortocircuito en alguno de los polos, él dispara, solamente él, pero adicionalmente se presenta un disparo, por ejemplo, si fuera un interruptor tripolar, un disparo por medio de algo mecánico que tiene el interruptor tripolar, es decir, la falla se dio en una fase, ese polo fue el que falló y detectó la falla y disparó, pero inmediatamente, mecánicamente, el interruptor genera un disparo tripolar, situación que es exigida por el RETIE para los interruptores y por la NTC 2050, ¿cierto? Esto por temas de seguridad. Luego entonces, teniendo ya esta curva, podemos entrar a hacer un análisis importante. Por ejemplo, para que nos quede fácil hacer los cálculos matemáticos, si tenemos un interruptor de 100 amperios y tenemos detectado, por ejemplo, que la temperatura ambiente en el gabinete es del orden de 40 grados centígrados, tenemos entonces que el interruptor va a estar al 100% de la corriente de ese interruptor. En este caso, como es uno de 100 amperios, estaríamos hablando de que la curva se comportaría como si fuera de 100 amperios. Con base en este dato,
Si por ejemplo tenemos una aplicación donde tenemos una industria que tiene un interruptor totalizador de 100 amperios y básicamente maneja una cantidad de cargas que nominalmente en estado normal tienen una corriente nominal de 60 amperios, pero en algún momento, por ejemplo, entra un motor de arranque directo que consume 20 amperios nominales. Resulta que los motores generalmente cuando arrancan generan una corriente de pico que puede estar en el orden de 6 o inclusive me ha tocado ver casos donde van hasta 10 o inclusive 12 veces la corriente nominal. Es importante tener presente que si tenemos 60 amperios en nominal y tenemos un motor de 20 amperios que por ejemplo consuma digamos 10 veces la corriente nominal, estaríamos hablando de 200 amperios, ¿cierto? Y se le suman a los 60 que ya habían nominalmente, entonces estaríamos hablando de una corriente de pico de 260 amperios. Podríamos entonces ir acá a la gráfica donde tendríamos, si el interruptor es de 100 amperios, multiplicado por 2 estaríamos hablando de 200 y multiplicado por 3 estaríamos hablando de 300. Pero el análisis que vamos a hacer es que esa corriente de pico va a estar más o menos por acá entre 2 y 3, es decir, 260 amperios, ¿cierto? Recuerden que esto es n veces la nominal, entonces 200 o 300 estaríamos por acá en este rango. Si trazamos una perpendicular hacia arriba hasta la curva, estaríamos viendo que más o menos estaríamos en un disparo en la componente mínima del interruptor. Generalmente los interruptores siempre se grafican con dos líneas, una mínima y una máxima, lo que llaman curva en frío y caliente, ¿cierto? Porque todos tienen una tolerancia específica, lo cual se prueba en laboratorio. Este interruptor entonces a 260 amperios estaría disparando en el orden de 20 segundos. Entonces un análisis que podríamos hacer es, si detectamos que el motor vence la inercia rápidamente, por decir algo, en 5 segundos, podríamos decir que es un interruptor adecuado para dicha instalación, ¿cierto? Porque si tenemos 260 amperios y solamente vamos hasta 5 segundos, no alcanzamos a llegar a tocar la curva de disparo. Por esto se sobreentiende que el interruptor no va a disparar, ya la curva nuevamente, digamos, se mantiene en ese valor, pero la corriente del motor empieza a estabilizarse, a vencer la inercia y llega un momento en que llegaría a su corriente nominal, que decíamos que era de 20 amperios, más los 60 que teníamos, estamos hablando de 80 amperios, y si analizamos 80 amperios ya en estado estable, a una vez la corriente nominal que es 100, si estamos hablando de 80 amperios, estamos por acá en la izquierda, sería una curva tangente a la izquierda a la curva de disparo del interruptor, por ende, él no va a disparar, ¿cierto? Y nos va a funcionar adecuadamente. Esta es una forma de analizar curva por curva de un interruptor, pero en ocasiones se vuelve un poco engorroso porque imagínense, tendríamos que analizar muchas curvas, pero para un caso puntual pues es un muy buen ejercicio y todos los fabricantes en sus catálogos técnicos deben ser responsables y tener este tipo de información, ¿cierto? En LS con mucho gusto, cualquiera de ustedes que requiera este tipo de información, siempre estoy atento a responder los correos y asesorarlos en las curvas y ojalá pues en los proyectos para que trabajen con la marca que comercializamos, que es la línea LS, es una marca coreana de excelente calidad. Luego entonces otra forma de revisar el tema de las curvas termomagnéticas y que a mí particularmente me parece muy interesante es mediante los software de coordinación de protecciones. En el medio hay muchos software de coordinación de protecciones, unos de muy buena calidad, otros de pronto con algunas falencias, cada uno tiene pues como sus plus, pero a veces son muy complejos de manejar. El software LSPS es un software de la línea LS, es gratuito, inclusive cuando uno lo instala no requiere clave de instalación y es supremamente fácil de manejar y muy didáctico para interpretar asertivamente la coordinación de protecciones en un proyecto. Entonces, básicamente cuando uno trabaja en cualquier software, pues muy probablemente debe de implementar un unifilar de tal manera de que coloque todos los interruptores y ya analizando cada uno de los ramales más representativos del proyecto, proceder a mostrar cómo se comportan las curvas termomagnéticas. Un tema importante también para tener presente es que en ocasiones no siempre tenemos interruptores fijos, en este caso la referencia ABN de la familia 100, en este caso sería de la familia ABN 103D, que es un interruptor que vendemos mucho, es un interruptor tripolar de 100 amperios con 50 kiloamperios de capacidad de ruptura. Este interruptor, por ejemplo, es un interruptor fijo, pero en ocasiones puede darse el caso de que se coloquen interruptores regulables
y las personas empiecen a mover la parte de sobrecarga, la parte de cortocircuito, y allí se tendrían dificultades debido a que si bajamos estos tiempos y en un arranque de motor nos toca la curva, pues entonces se dispararía el totalizador y tendríamos digamos una parada no deseada por un fenómeno que en teoría era normal. Obviamente los motores consumen una corriente de pico y no debió haber disparado el interruptor, no se debía a una falla, sino a una situación transitoria mientras el motor llegaba a su condición nominal. Entonces eso también tenerlo muy presente. Aprovecho entonces también para mostrarles que si hablamos de que esta es la curva térmica, generalmente cualquier, digamos, n veces la corriente nominal, vemos que generalmente está durando del orden de segundos, es decir, que los disparos en sobrecarga, que es toda esta parte curveada a unos tiempos relativamente altos, generalmente entonces podríamos concluir que las sobrecargas son disparos en el orden de segundos o inclusive minutos, ¿cierto? Por ejemplo, si un interruptor tiene 1.5 veces la corriente nominal, en este caso si fuera de 100 sería 150 amperios, estaríamos hablando de que el disparo podría darse inclusive a los 2 minutos, ¿cierto? Entonces esta información es bastante importante. También tener presente que hoy en día que se utilizan tantos variadores de velocidad y equipos electrónicos que tienen electrónica de potencia, también generan armónicos. Entonces muchas veces la corriente armónica puede hacer que se incrementen los valores nominales de corriente. Entonces eso también es un factor a tener en cuenta. Bueno, entonces acá podemos ver que cuando realizamos un proyecto en el software LSPS, básicamente trabajamos con el unifilar del proyecto, lo implementamos, en el software nos lo permite hacer fácilmente, y luego podemos ver las curvas termomagnéticas asociadas e inclusive sobreponerlas, de tal manera que se pueda hacer un análisis de selectividad de las curvas asertivamente. Por ejemplo, en este software ya las curvas se grafican en tiempo, en segundos y corriente en amperios, pero aquí ya no es n veces, sino que ya es la corriente nominal determinada. Entonces es mucho más práctico para hacer determinado análisis, ¿cierto? Esto fue un proyecto donde inclusive habían equipos en media tensión, relés en media tensión, que van a disparar unos interruptores en vacío, ¿cierto? Generalmente hay algo curioso y es que los interruptores en baja tensión, al tener una unidad termomagnética, ellos disparan por sí mismos, de acuerdo pues a su diseño, ¿cierto? Y a su curva termomagnética. En cambio, por ejemplo, los interruptores en vacío, que ya por altos niveles de tensión el aislamiento puede ser en vacío o inclusive en SF6, esos interruptores no tienen una unidad termomagnética, ellos simplemente lo que hacen es que reciben una señal exterior que hace que disparen, y generalmente esas señales exteriores se dan a través de unos relés de media tensión. También les comunico que tenemos oferta en media tensión con la marca Fanox de relés de media tensión, por si desean consultar. Entonces acá se hizo una adecuada configuración de tal manera de que todas las curvas lograron quedar con cierta selectividad y a un nivel de cortocircuito del orden de 28 kA, que fue el cortocircuito que me dio acá en barraje. Podemos analizar que se tiene una adecuada coordinación entre el interruptor tipo abierto, que es esta línea café, versus los fusibles, de que hay acá un fusible en media tensión, probablemente una celda de SF6, y los interruptores en vacío que están coordinados por los relés de media tensión. Se logró esa coordinación, todo con el software LSPS. Porque ¿qué hace el software? El software lo que hace es que coge todos estos elementos de media tensión y por medio de la relación del transformador los lleva a baja tensión, ¿cierto? Entonces vamos a hacer acá un pequeño ejercicio con el software. Básicamente cuando lo abran les aparece esta plantilla donde pueden colocar, por ejemplo, la fuente, el operador de red. Vamos a trabajar solamente en baja tensión, un transformador. Después del transformador probablemente tenemos un circuit breaker, una barra, ¿cierto? La podemos mover de acá y finalmente podemos empezar a crear la estructura del unifilar. Para este caso puntual solamente voy a trabajar con 2 breakers para que nos quede fácil el análisis, pero este proyecto puede crecer como usted lo desee. Inclusive si ustedes están trabajando diseños de proyectos y quieren una asesoría personalizada para trabajarlo, con mucho gusto estoy disponible en asesorarlos. Mi correo es jrincon, acá lo tengo abajo, jrincon@proelectrico.com. Entonces eso es lo que queremos implementar, una actividad de retroalimentación con los clientes
para poderles dar una asesoría más allá de la venta y del servicio postventa. Queremos trabajar en las especificaciones y en el concepto teórico para trabajar un proyecto de la manera más asertiva posible y siempre buscando pues el beneficio de todos nuestros clientes. Entonces acá para configurar por ejemplo este unifilar, como vieron fue muy fácil crearlo, ¿cierto? Entonces simplemente le damos doble clic al operador de red. En este caso por ejemplo podríamos colocar un nombre específico, ¿cierto? Por decir algo, EPM, que es nuestro operador en Medellín, que afortunadamente pues parece que estamos saliendo bien librados del tema de Hidroituango, ojalá que todo salga muy bien. Luego el nivel de tensión, que sería 13.2 kilovoltios, ¿cierto? 13.200 voltios. Si me lo piden kilovoltios, lo coloco en 13.2. No vayan a cometer un error muy común que la gente a veces coloca aquí coma. Hay que ponerle el punto, 13.2. Luego me pregunta la potencia de falla. Supongamos que el operador de red me entregó la corriente de falla trifásica simétrica. Ya sé cuál es el nivel de tensión, multiplico esos dos valores, kilovoltios por kiloamperios, me da MVA, y ese dato multiplicado por raíz de 3 al ser un sistema trifásico, supongamos que me dio el orden de 300 amperios. Y la relación X sobre R también me la entrega el operador, supongamos que me dio un valor de 3, ¿cierto? Luego entonces continuamos con el transformador, le damos doble clic al dibujo, le colocamos acá el valor. Por decir algo, vamos a trabajar con un transformador de 630 kVA y vamos a trabajar en baja tensión, por decir algo, a 208 voltios. Es algo importante, el software permite colocar específicamente 208 voltios, otro software que he trabajado de otras marcas no lo permiten y eso va pues generando un margen de error. Luego acá podemos chulear este punto y nos va a indicar la corriente en primario, que sería alrededor de 28 amperios, y la corriente en secundario. Un tema muy importante para el tema de cortocircuito y los análisis de este tipo es la impedancia del transformador. Siempre la debemos de conocer y ojalá colocar el valor que declara el fabricante. Supongamos que en este caso fue un valor de 6%, que es muy común en este tipo de transformadores en la gran mayoría de los fabricantes. No hay que configurar nada más, es solo esto, le damos clic en OK. Luego vamos, ya teniendo el dato de cuánto es la corriente del interruptor, que es 1749 amperios, simplemente vamos a darle doble clic al interruptor. En este caso, por decir algo, podemos colocar, como ya estamos pasando, corrijo aquí, como estamos pasando los 1749 amperios, generalmente los diferentes fabricantes, incluyendo LS, manejamos hasta 1600 amperios en caja moldeada. Esto implica que tendríamos que colocar un interruptor tipo abierto, pero los interruptores tipo abierto de LS tienen algo bien particular, y es que tienen protección de falla tierra embebida y adicional no requiere toroide externo debido a que lo hace a través de medida por transformadores de Rogowski, y esto luego hace una suma vectorial de corrientes para calcular la falla tierra, entonces no se requiere toroide externo, es algo bien importante. Y otra cosa es que traen un display de tal manera que los usuarios, aquí pues no se ve muy bien, pero esta parte negra es la unidad electrónica y arriba siempre trae un display. En ese display el interruptor más básico que comercializamos ya viene con medida de corriente, y al final, si se presenta una falla, muestra la trazabilidad en fecha, hora, magnitud de falla y tipo de falla de los últimos 10 registros. Y también inclusive pueden haber unidades mucho más avanzadas que por ejemplo midan armónicos, energía, kilovatios hora, bueno, una cantidad de cosas bien interesantes. Si desea información al respecto, con mucho gusto puedo soportársela en cualquier momento. Simplemente recuerde, me escribe al correo jrincon@proelectrico.com. Muy bien, entonces continuando con esto, simplemente acá elegimos la familia del interruptor que queremos ver, en este caso un Metasol ACB de 2000 amperios, y le damos clic en OK. Luego pasamos al interruptor de baja tensión y vamos a colocar, por ejemplo, que ahí vamos a derivar un ramal de 400 amperios. Seleccionamos ya, en este caso podría ser un interruptor fijo termomagnético, que son interruptores que nosotros manejamos, inclusive tenemos interruptores fijos hasta el orden de 1200 amperios, bien interesante para los proyectos y poder disminuir costos en ellos. Entonces le damos clic en OK, ahí ya el software sabe a qué familias de interruptores va a ir a buscar y simplemente le damos paso 2, ahí ya nos calcula el cortocircuito, y paso 3 para que nos seleccione las referencias de los interruptores. Teniendo entonces ya esta parte realizada, procedemos a ver las curvas termomagnéticas. Entonces lo que yo puedo hacer acá es darle clic al interruptor de abajo, dejo seleccionado con Shift, selecciono el siguiente interruptor que está más arriba y voy a ver cómo se comportan ambas curvas.
Entonces me paro en cualquiera de ellos, doy clic derecho, le digo TC curva y me aparecen las curvas de ambos interruptores. Algo bien particular que tiene el software y que gusta mucho es que desde este señor que hay aquí con una llavecita le puedo colocar los datos técnicos al interruptor, y de este curvita acá que está al lado de la casa puedo colocar para que me los pinte, ¿cierto? De diferentes colores inclusive. Entonces ya desde esta plantilla puedo irme a cada uno de los interruptores. Un análisis que pudiéramos hacer rápidamente es que el nivel de cortocircuito es del orden de 28 kiloamperios en este barraje. Entonces es muy importante que este interruptor en ese nivel de cortocircuito presunto dispare lo más rápido posible, eso sí, sin traslapar su curva con el interruptor de baja tensión. Entonces con un software, a diferencia de tener la información en un catálogo, yo puedo estar jugando con la unidad electrónica. Otro dato importante es que el interruptor, como veíamos ahorita, está en una corriente nominal aproximada de 1749 amperios en corriente nominal, solamente que por tema práctico generalmente los interruptores se sobredimensionan a la talla superior, ¿cierto? Tenemos interruptores de 1600, luego pasamos a la talla de 2000, en este caso coloco uno de 2000 porque está superior a este valor, y es importante de pronto inicialmente, si uno no va a sacar mayor capacidad de corriente de la que va a entregar el equipo, configurarlo a ese valor. Entonces eso es lo que vamos a hacer acá. Yo tomo esta curva, recordemos que esta parte curveada es la sobrecarga, este es el cortocircuito, entonces toco el circuit breaker 1 y aquí con esta unidad electrónica podría llegar por ejemplo al orden de los 1800 amperios, ¿cierto? Que decíamos que era 1749, inclusive puedo hacer un ajuste fino aquí y dejarlo por ejemplo en 1764. Luego veo que ambas curvas están digamos espaciadas en el tiempo, por lo tanto hay una buena coordinación. Pero entonces ¿qué busco? Busco que esta curva se acerque lo más posible a la otra para que haya una adecuada protección. Ahorita veíamos que el cortocircuito va a ser del orden de 28 kiloamperios. Esta es una escala logarítmica donde puedo analizar que acá en el orden de 28 kiloamperios el interruptor se me estaría demorando alrededor de 100 milisegundos, 200 milisegundos, 300 milisegundos. Si uno quisiera, pudiera inclusive, por ejemplo, también este tiempo de sobrecarga, bajarlo, ¿cierto? Mover la curva magnética más hacia la izquierda sin traslaparse con la del interruptor de 400 y empezar a hacer una serie de configuraciones de tal manera de que cualquier cortocircuito, por ejemplo, que se presentara de una magnitud del orden de 10.000 amperios, pues primero va a tocar la curva del interruptor caja moldeada, si la falla se da por debajo de él y va a disparar este y este. Como está a un tiempo por encima de esta curva, no va a disparar. Entonces eso es lo que llamamos coordinación de protecciones y es muy adecuado porque muchas veces puede estar un ramal por aquí de muchos interruptores y en este mismo barraje que alimenta el totalizador pueden haber otros sistemas que donde este interruptor se disparara, mejor dicho, vamos a tener un problema de coordinación de protecciones que no es lo adecuado. Entonces por eso es importante manejar un software de coordinación de protecciones. Entonces, como podemos ver acá, tanto las curvas de sobrecarga como las de cortocircuito a mediana magnitud y las de cortocircuito a altas magnitudes están, digamos, discriminadas en el tiempo y se va a garantizar una buena coordinación de protecciones. A medida que vamos configurando este interruptor, pueden observar que, por ejemplo, si yo muevo este valor aquí, por decir algo, la I sub U, ¿cierto? Como ven acá, la puedo mover y se va moviendo ella también, pero al mismo tiempo mueve la curva. Entonces esa es una de las cosas muy prácticas que permite el software de coordinación de protecciones. Bueno, ya deseo terminar este video. Con mucho gusto entonces pueden contactarme si tienen unifilares o proyectos que deseen trabajar con nuestro apoyo técnico y comercial. Estamos dispuestos a hacerlo. Tenemos una red de tableristas a nivel nacional donde ustedes, los diseñadores o personas que quieran recibir toda esta capacitación, podemos sugerirlos con ellos para que les coticen los proyectos y trabajar con esta marca que básicamente tiene muy buenas especificaciones, muy buen soporte técnico y ahora tenemos, digamos, toda esta plataforma digital para poder estar en contacto con todos nuestros clientes. Bueno, no siendo más, me despido. Muchas gracias. Recuerden que también tenemos comerciales en Bogotá, está Harvey Murcia, en diferentes ciudades, en Barranquilla está Miriam Molina, en Cali tenemos a Cristian González,
Y es importante entonces que ya una vez nos envíen los proyectos podemos identificar en qué zona se encuentran para direccionarlos con nuestra red de tableristas. Muchas gracias y hasta un próximo video. Buen día.